Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son en la tarde de este jueves 7 de julio del 2022. Muchas informaciones que giran en torno al ministro Macarrulla, porque de la misma forma que Boris Johnson anoche pues anunció su renuncia, que hay que verlo también, porque Johnson le abren una brechita y se va a querer quedar, pero después de anunciar su renuncia no creo que se puede echar para atrás, y más con el apetito que ha despertado la renuncia de Johnson dentro de las filas del Partido Conservador, para que vean que no solamente aquí todo el mundo quiere ser presidente, allá quieren ser primer ministro. Dentro del mismo partido que le había hecho un voto de censura a Johnson y que se salvó de tablita en el Parlamento, pues ya comienzan los aspirantes a presentar sus caras y hacer amarres. Pero volviendo a la República Dominicana, vamos a ver. Esto comenzó así, con ese Twitter de Macarrulla, pero ante todo déjenme decirle que hoy estaba Miriam Germán en Santiago, en la Cámara Americana, en la Cámara de Comercio Americana, o la Cámara Americana de Comercio de República Dominicana, y dijo varias cosas. Dice ante la Cámara, o asegura, mejor dicho, la persecución de la corrupción es una prioridad en su gestión, aunque ha procurado intervenir lo menos posible en la operatividad de sus casos. Ella no dice que no ha intervenido, lo menos posible. Otro punto que destaca en su intervención, en un discurso que pronuncia ante esa Cámara de Comercio, dice que el margen de la actuación de los fiscales es libre y amplio, siempre asumiendo las consecuencias de que sus acciones puedan tener. Y que resalta que bajo su gestión se han hecho importantes esfuerzos para investigar y perseguir grandes y no tan grandes casos de corrupción. Usted puede estar de acuerdo o no sobre lo que ella plantea. De hecho, yo puedo estar de acuerdo con algunas cosas, en otras no. Principalmente en el último punto que ella plantea, porque ella dice que la persecución de la corrupción es una prioridad en su gestión, y se saca ella que no interviene o trata de no intervenir en la operatividad, es decir, en el manejo de las cosas, en llevarlo a cabo. Para eso ella tiene sus adjuntos. Dice que al margen de la actuación de los fiscales es libre y amplio, que los fiscales son libres de hacer lo que les parezca, siempre asumiendo las consecuencias personales. Y resalta que bajo su gestión se han hecho importantes esfuerzos para investigar y perseguir grandes y no tan grandes casos de corrupción. Ella no dice todos los casos de corrupción, todos los casos grandes, todos los casos medios, todos los casos chicos. Dice que para perseguir la corrupción administrativa y los delitos le hacen falta más recursos. Creo que se le aumentó en el presupuesto, pero ella pide más. Yo no sé hasta qué punto ese último punto, cuando ella dice que resalta bajo su gestión se han hecho importantes esfuerzos para investigar y perseguir grandes y no tan grandes casos de corrupción, eso es del todo cierto, porque los grandes casos de corrupción del anterior gobierno, pues, no le han puesto la mano. Tal vez no han encontrado pruebas, tal vez. Y los casos de corrupción, de mega corrupción señalados por el rumor público, que se debería mover el Ministerio Público por el rumor público, pues no le han hecho ningún tipo de casos. Ahí está el Ministerio de Educación, reiterados casos por donde quiera, y que yo sepa el Ministerio Público no ha investigado al incumbente, al señor Fulcar,
invitaron a Cecilio Rodríguez, que era el del INAVI, pero Cecilio Rodríguez, bien, gracias. Y hubo trabajos de investigación que las mismas autoridades no supieron responder. Y el Ministerio Público no se ha movido ahí. Entonces, llamemos las cosas por su nombre. Usted me va a decir macarrulla, pero eso es algo totalmente diferente, porque el licenciado Macarrulla se relaciona a su empresa y a un familiar, a un hijo de él, en un asunto de la anterior administración de un elemento, llámese ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, que está encarcelado desde hace más de un año, cosa terrible, y que ha salido a última hora una relación de la empresa de Macarrulla con la operatividad o de la construcción de una parte de la nueva cárcel de la Victoria. Es decir, si usted quiere, eso es de la anterior administración, y más que eso, tienen encerrado al ex procurador general de la República, y yo no sé hasta qué punto puede primar la venganza en el caso. Yo creo que Jean Alain hizo atrocidades ahí, no solamente esa, sino de los derechos humanos, pero no sé hasta qué punto está motivado la Procuraduría de la República en darle casa a Jean Alain Rodríguez, caiga quien caiga. Y entonces han señalado a la empresa de Macarrulla, a un hijo de Macarrulla, y en qué se ha transformado eso. Mucha tensión en el ambiente social, las redes no se escaparon en eso. Yo creo que las redes jugaron un papel protagónico en esto. Y ayer el licenciado Lisandro Macarrulla tiró la toalla. Tiró la toalla en el sentido de que hasta el momento no había temporado ni a tomar una licencia ni a renunciar. Él tomó una licencia, y eso no significa que Macarrulla está fuera del gobierno. Puede estar fuera temporalmente o no tampoco. Él toma una licencia y lo hace anoche, cuando escribe: de conformidad con las facultades establecidas en la Ley de Función Pública, he solicitado al presidente de la República una licencia de mi posición como ministro de la Presidencia. Bien, aquí se ha aplaudido mucho eso en los medios. Es una forma, independientemente del resultado final de las investigaciones y un posible juicio que incluya al mismo Macarrulla, pero aquí también hay mucho de morbo de la gente que, sin saber si culpable o inocente, quieren sangre, y más de un empresario. ¿Por qué? Porque aquí hay una visión de los empresarios, tal vez por alguno u otro que actúan de esa forma, de que el empresario no genera exclusivamente empleo, riquezas al país, producción, sino que se beneficia de su posición para negociar de forma favorable con los gobiernos. Entonces, la gente llevándoselo al diablo cuando ven, cayó un grande, qué bueno. Pero yo no sé hasta qué punto eso sea sano. Lo cierto es que ahora Macarrulla tiene más tiempo para defenderse a su hijo, a su empresa, a él mismo, ante la justicia. Y digo esto porque él firmó muchos documentos de lo que presenta el Ministerio Público. Pero también, por un lado, él cree que le da desahogo al gobierno. Y yo creo que el presidente de la República también. Pero ¿qué sucede en esto? Que con esa licencia de Macarrulla, pues lo mismo que está pasando en Gran Bretaña, de que esos secretarios allá, aquí ministros, gente de fuerza del gobierno conservador, del hasta hoy primer ministro Boris Johnson, de una vez apetecen los cargos. Y aunque Macarrulla no tiene el nivel del primer ministro, pero
casi, porque el ministro de la presidencia aquí viene siendo un primer ministro, es el operativo del gobierno, si usted lo quiere de alguna forma. ¿Y qué se desata con eso? Bueno, las ambiciones desmedidas de gente que está pululando, que está en los alrededores del palacio, que está en el palacio, que tal vez envidiaban la posición de ministro de la presidencia, y con esto se develan algunas cosas, usted lo nota a leguas. Y le digo esto por lo siguiente. Lo primero es que la suerte de más construcciones del hijo de Macarrulla y del mismo Macarrulla va a estar relacionada a la suerte de Jean Alain. Porque el Ministerio Público no va a soltar a Jean Alain. Entonces, si a Jean Alain se le está acusando de sobrevaluación de las obras de la cárcel de la Nueva Victoria, pues hay una relación directamente proporcional entre los que construyeron esa cárcel y el procurador. Y fluye ahí de todo. Se adelantó que Jean Alain pedía lo que se llama extorsión, un 20% por adelantado a la compañía que iban a construir. Pero a mí me llama mucho la atención de que Wilson Camacho, que es el procurador de la PETCA, cuando intervino con los medios de comunicación explicando el alcance de la corrupción a través de la Procuraduría General de la República en el anterior gobierno, él no habla de extorsión, él habla de sobornos. Y soborno ya implica otro ingrediente que no es la extorsión. En el caso de la extorsión vendría de Jean Alain a las empresas. Dame esto. Pero si Camacho dice soborno, es al revés, te vamos a dar tanto. Ahí está el soborno. La extorsión es exigirle un pago para darle algo. Que eso tendría que explicarlo Camacho también, porque entonces eso metería todavía más hondo, implicaría mayores riesgos para los constructores de la Nueva Victoria. Estoy viendo el asunto sin entrar yo en juicios particulares. A todo esto, hoy el periódico Nacional publicó que el Poder Ejecutivo decidiría el tiempo de la licencia para Macarrulla. Y eso está más que claro. El gobierno no sé qué va a hacer con eso, el presidente tampoco. Si ustedes se fijan en la foto del presidente entregando esas ambulancias, ni quiso hablar. Habló José Ignacio Paliza, pues estaba el presidente Abinader, mírenlo ahí, estaba muy serio, muy reflexivo, porque es un duro golpe. Porque independientemente de lo que usted crea de Macarrulla o no, Macarrulla es un hombre acostumbrado a gerenciar. Y dentro del Poder Ejecutivo, pues al gobierno le hace falta ese tipo de personas que estén acostumbrados a ese tipo de cosas para que no se desluzca mucho más de lo que se ha deslucido hasta el momento. Pero los funcionarios como que no ayudan y le voy a explicar por qué. Miren esto. Carlos Pimentel, cuando le preguntan sobre eso, él dice: acusación a hijo de Macarrulla muestra independencia del Ministerio Público. ¿Qué usted infiere sobre las declaraciones de Carlos Pimentel? En el amplio sentido de la palabra. Cuando él dice que acusación a hijo de Macarrulla muestra independencia del Ministerio Público, está diciendo que el Ministerio Público es independiente, por un lado. Pero le ve asidero a la actuación del Ministerio Público. ¿Y cuál ha sido la actuación del Ministerio Público? Incluir a MAT Construcciones, la empresa de Macarrulla, y al hijo de Lisandro Macarrulla en el expediente acusatorio por corrupción.
Entonces, por eso digo que hay muchas apetencias que a veces uno eh, cree que no, pero que sí. Otro, este, que da la impresión, y debe ser amigo de Macarrulla, pero da la impresión de que ansía ese cargo. Y lo digo por una razón. Miren el tuit que Jochi Vicente eh, escribe, que es ministro de Hacienda. Dice, dedicó 4 años de su vida a un proyecto de cambio real. Trabajaba 12 y 15 horas diarias, incluyendo fines de semana. Me consta el sacrificio personal que incurrió por estar en el gobierno. Hasta ahí está bien, de su compañero de partido. Ahora miren lo que dice ahí. Hoy hemos perdido un verdadero servidor público. Se recibe un fuerte abrazo. ¿Qué está diciendo Jochi Vicente? Que esa licencia no es ninguna licencia, sino una renuncia. O él lo da como un hecho que es una renuncia. O da como un hecho de que Macarrulla no va a volver. Y él está en Palacio. O por lo menos tiene libre acceso a Palacio y al presidente de la República y al mismo Macarrulla. Lo que da la impresión es que él tiene la información de que Macarrulla no va a volver, ya sea por X o por Y. Lo leo otra vez. Dedicó, muy bonito al principio. Dedicó 4 años de su vida a un proyecto de cambio real. Trabajaba 12 a 15 horas diarias, incluyendo fines de semana. Me consta el sacrificio personal que incurrió por estar en el gobierno. Hoy hemos perdido un verdadero servidor público. Si está en licencia, no lo han perdido. Debió decir, hoy está suspendido, o se suspendió, porque fue él, aparentemente, un verdadero servidor público. Son de las cosas que yo veo. Ahora, ¿qué se murmura en el ambiente? Otra vez sale a relucir un sustituto, Andrés Bautista, que fue presidente del PRM, relacionado en Odebrecht, descargado. Una ficha del PRM, fundador y el primer presidente del PRM. Y se le menciona para el cargo. Si usted me pregunta a mí, yo digo, no creo, aunque se está mencionando insistentemente. ¿Y por qué yo no lo creo? Esa es una posición que el presidente Abinader tiene que ser un hombre íntimo de suma confianza. ¿Por qué? Porque es el operativo del gobierno. Andrés Bautista y Abinader serán buenos compañeros, pero Andrés Bautista es como una persona independiente. A mí me cae muy bien Andrés Bautista. Y no creo que tenga el perfil del próximo ministro de la presidencia. Si usted me da a escoger a mí, tampoco es Raquel Arbaje, que la quieren meter en todos los líos del mundo, en todos los trabajos del mundo. Hay muchísimos memes por ahí, este es uno de ellos, porque era un chiste, era una pregunta de a quién Raquel Peña debería sustituir, si a Boris Johnson o a Lisandro Macarrulla. Y eso es un meme, pero que resalta la capacidad de trabajo de esta señora, por otro lado. Pero no creo que pueda soportar tantas ocupaciones la vicepresidenta. Para el ministro de la presidencia, yo creo que si usted ve que nombran a un viceministro de la presidencia, entonces Abinader le está mandando una señal de que la licencia de Lisandro Macarrulla va a ser licencia y va a ser algo corto. Si usted ve que nombran a una persona fuera de Palacio, ministro de la presidencia, pues entonces
usted entonces le tiene que dar adyacencia a lo que escribió Jochi Vicente, porque él se despidió. Hoy hemos perdido un verdadero servidor público. Recibe un fuerte abrazo. Ahora, cuando nombraron a Lisandro Macarrulla en el Ministerio de la Presidencia y a José Ignacio Paliza en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, yo dije, no, pero los diarios se equivocaron con esto. Porque como que era más lógico que un hombre exitoso en la formación de empresas como Macarrulla estuviera al frente del Ministerio Administrativo de la Presidencia. No, que yo sepa, Macarrulla no tiene experiencia política y cayó en el Ministerio de la Presidencia, donde se requieren altas dotes, no solamente gerencial, sino políticas. Pero parece que Lisandro Macarrulla estaba contento en esa área, y Paliza ni se diga en el área administrativa. Pero no se sorprendan si con miras al 16, pues Paliza se ha trasladado de ese ministerio administrativo al Ministerio de la Presidencia, si es que Macarrulla no va a llegar. ¿Por qué razón? Porque debe ser la persona de mayor confianza de Luis Abinader dentro del gobierno dominicano, si usted quiere. Todavía más que Macarrulla, porque a Macarrulla Abinader no lo puede macanear. A José Ignacio Paliza sí. A José Ignacio Paliza Abinader lo hizo político, lo hizo presidente del PRM y lo hizo ministro administrativo de la presidencia. Es decir, si alguien tiene que agradecerle a José Ignacio Paliza la carrera política ascendente y hasta ahora de éxitos para él como joven político, es a Luis Abinader. Entonces, si Abinader necesita un elemento de confianza dentro del Ministerio de la Presidencia, que marque al pie de la letra las instrucciones que él le da, pues ese sería el hombre. Yo desde lejos, ¿verdad? Viendo desde lejos todo este panorama. Pero todas esas son posibilidades que se tejen. Si usted me pregunta a mí, Abinader cree que Lisandro Macarrulla puede entrar al Ministerio de la Presidencia de nuevo en los próximos meses, en los próximos días, pero todo va a depender de cómo se desarrolle el juicio Medusa. Porque, repito, si Jean Alain es condenado, como cree el Ministerio Público a ciegas, de que hay pruebas irrefutables y de que la Nueva Victoria es la herramienta, una de las herramientas, pero de las principales, donde Jean Alain cometió actos de corrupción, va a ser muy difícil poder librar, repito, a las empresas que intervinieron en el proceso. Si descargan a Jean Alain, pues entonces, porque no se cometió ningún tipo de anomalías, pues todas las empresas constructoras que hoy están sufriendo el anuncio del Ministerio Público, sufriendo en el sentido de que su nombre queda degradado y habrá pocas empresas que quieran negociar con ese tipo de empresas o de la construcción. Si quedan embarrados, entonces ya eso será otra historia. Eso lo sabremos en los próximos días, en los próximos años, y esperemos que no sea en los próximos años.